Beleveñen, beleveñen, beleveñen. Beleveñen, beleveñen, beleveñen. Beleveñen, beleveñen, beleveñen. Beleveñen, beleveñen. Hola, boa noite. Estamos aquí en Vilelos para facer o folión de fachas. ¡Vámonos! Ola, estamos na festa de Vilelos, no folión das fachas, no Castro da Vesta. Estamos refacendo esta facha que trouxo un veciño para poñer de pé, o que pasa que está un pouquinho floxa. Estamos lá apretando para que non se nos rompa, porque senón ardería moi rápido e como é tan larga, torceríase. É unha tradición castrexa que se leva celebrando dende tempos inmemoriais e aquí en Vilelos nunca se deixou de celebrar. Incluso cando foi na pandemia xuntámonos para queimar unhas fachas da organización. A facha ven ser como unha antorcha gigante. É unha antorcha. É unha forma de dar lume, non? Sí, de iluminar. De feito, utilizábano para anunciar a festa, por exemplo, en tempos máis modernos, porque dende un lugar alto as fachas iluminadas anunciaban que iba a haber festa. E de que material está feita a facha? Pois a facha está feita de agucios, que son estas plantiñas que se collen no monte e cando están secas. Isto en primavera sabe como un allo, así como as follas dun allo no medio dos soutos, das carballeiras e por aí, e despois no verán seca, recóllese moi fácil, porque simplemente é tirar. E por dentro é como unha esponxiña que o que fai é que vai ardendo lentamente. Non fai llama, por exemplo, como palla ou unha xesta. Fai llama, pero non a lampa, digamos. Vaise consumindo. Aquí estamos a preparar esta facha porque vai quedar aquí, pero as outras, as que se encontran ali, subirán a cima do castro e levaremos encendidas. Entonces, isto é unha tradición que xa os nosos ancestros desde os tempos castrexos levaban as fachas hasta arriba, acima, aquí cerquiña hai un asentamento castrexo e ali, pois nada, vamos a levar as encendidas en procesión, subindo uns 300 metros e nada, eso é símbolo de agradecemento das boas colleitas e bueno, pois nos tamén seguimos mantendo esa tradición. Ten algo que ver cos dioses, como un culto aos dioses ou algo así? Pois mira, o tema en agradecemento ás boas colleitas ten que ver cos deuses celtas, eso é. Hombre, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el tema? ¿Qué tal por Allariz? Bien, bien. Hoy te siguió la paisana, ¿eh? Hoy le tocó. Hoy le interesaba. Hoy le interesaba. Sí, le interesaba. Sí. Bueno, pues muy bien. A ver qué tal. Acá, vea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿y vosotros qué venís a hacer también? ¿Fotografías, el reportaje? Yo de acompañante. De acompañante. Y Víctor ya lleva muchísimos años en el tema de la fotografía. ¿Etnografía? ¿Como tú? Y de la fotografía, sí. Pero él lleva mucho y tiene un trabajo muy bueno y durante muchos años ahí. ¿Cuántos años llevas, Víctor, con esto? Pues, hombre, haciendo fotos desde los 20. O sea, 30 añitos. 30 años. ¿Y qué es lo que más te llena a la hora? La tradición es la fotografía etnográfica, sí. Hola, Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Boa noite, ¿qué tal por aquí? Seguindo o tema do lume. Bueno, seguindo todas as festas do lume. Bueno, pues ahora nos vas a contar un poquinho que me contaste antes do tema de que estás seguindo o tema do lume. Moi ben. Pois esta é unha das poucas festas que se conservan relacionadas co lume, moi semellante a outra que se fixo hai uns días en Taboada, porque son festas nas que se fan fachas, que son este grupo de arbustos que son agucios e que se queiman. En Taboada se queimaban alrededor de un castro onde estaban ali espetadas e facían un círculo, estas non.
Estas solamente espetan unha, e logo cada persoa colle unha delas, das que están aquí, que son máis pequenas, e suben ao castro en procesión, dan unha volta e despois veñen aquí e xa con elas casi queimadas e encenden a grande. Coñeces por aquí algunha persoa que leves a anos? Sí, por aquí vexo, bueno, está Tania. Nos podes presentar? Está, aí, presento vos ao señor que fixo esta grande. Vale. Manuel, hola. Mira, aquí está un rapaz que te quería facer unha pregunta. Ti dices o que fixo esta facha. A ver que contanos como fixeches esta facha. Bueno, xogoume que un amigo, entre os dous fixemos. Canto mide? Mide 7,5. Bueno, no... E os agucios, cando colliches os agucios? Os collinos, empezaría aí 3 semanas. Empezaría por o día 7, o día 8 a collelos, botaba 1 hora e media, 2 horas. E xa levas moitos anos facendos? Por vou levar uns 10 ou 15 anos, porque me paquetan a mí sempre o facer a cousa esta, non? A grande da festa. As mulleres, pues, telo que facer tú e tal que estás destempo e nada máis. Cale é o viento? Iso tamén é outro, non? Outro non hai. O do Toño. Es una facha hecha de agucios. A ver, la idea es que cada uno lleve su facha, la lleven al castro, le den la vuelta, le prendan fuego y la lleven y se la brinden a los dioses para que haya buenas cosechas. ¿Y cada una lleva un nombre? Sí. ¿Y esta Alejandro? Sí, esta es la del niño Alejandro, que la hizo él con sus abuelos y con su tío, la ayudó a hacer. Su padrino, ¿no? Su padrino. ¿Te llevó mucho tiempo hacerla? Bastante. Sí. ¿Y te hace mucha ilusión ahora el poder quemarla? Ya vino unos cuantos años y ya no me hace tanta ilusión, pero sí me hace bastante. Ya es veterano. Luego la cogemos para que punto. Mira, por aquí. Claro, bro, mira cómo está un poco. Ya me se bajaron mucho. Para encender as fachas. Ala, cada uno. ¿Cómo está el tema? ¿Empieza ahora? Empieza ahora. ¿Qué hora es? Y 1 minuto. Las 12. Y ahora ya le prendéis el fuego. Sí, ahora xa se estamos encendendo para alumar o camiño arriba, porque senón non hai outra iluminación. ¡Lume arriba! Ahora tira, tira. ¡Viva! Hemos llegado al castro y ahora van a hacer 2 círculos. puedo andar. Yo bigote. Ojo, bigote, va a perder la camarada. Va a perder el bigote. Tira sopa. Vamos a chocarla contra la mura, que se apaga un poco. Que no, que la dejes ahora. Que nada más. Ahora ya está. Ahora ya estamos. Usar aquí en la mano que me cayó una chisma.
¿Y ahora qué estáis? ¿Haciendo un círculo? Si, ahora poñémonos en círculo, vamos a esperar a que acaben de subir os compañeiros que venen detrás. Pero... ¡Nadie, el cordón! ¡Apartó! ¡Venga, venga, para coger! ¡Para! ¡Tírala para abajo, tírala Bueno, ¿qué tal la experiencia? Bonita. It's